Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Aprendo en Casa para quinto grado de secundaria. El día de hoy continuamos con la experiencia de aprendizaje número 8, con la sesión que lleva por título Determinamos la cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente en una festividad. Nuestro propósito. Hoy resolverán un problema sobre la cantidad de dióxido de carbono, CO2, que emite una cocina a leña utilizando un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Para ello, luego de conocer qué implican las unidades de carbono equivalente CO2 utilizarán los métodos de sustitución, de reducción y el gráfico para resolver el problema planteado. Recordemos que la situación significativa de esta experiencia de aprendizaje número 8 responde a la pregunta ¿qué situaciones podemos encontrar relacionadas con dichas problemáticas? ¿De qué manera podríamos reducir la contaminación del aire y el suelo en nuestra localidad? Tengamos en cuenta métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Antes vamos a definir qué es un sistema de ecuaciones. Un sistema de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas tiene la siguiente forma, ¿no? A sub 1 de x más b sub 1 de y es igual a C1. A sub 2 de x más b sub 2 de y es igual a C sub 2. Esta expresión matemática es la forma que tienen los sistemas de ecuaciones, donde a sub 1, b sub 1, a sub 2 y b sub 2 son coeficientes. X e y son las incógnitas y C1 y C2 son los términos independientes. El conjunto solución es el par de valores x, y que satisface simultáneamente las dos ecuaciones. Para resolver este sistema existen métodos de resolución. Los cuatro métodos básicos son los siguientes: método de sustitución, método de igualación, método de reducción, que es el que vamos a emplear en esta ocasión, y el método gráfico. Vamos a definir el método de reducción, también llamado eliminación. Para resolver un sistema usando el método de reducción, tratamos de combinar las ecuaciones usando sumas o restas para eliminar una de las incógnitas. Pasos del método por eliminación. Primero, ajustar los coeficientes, es decir, multiplique cada ecuación con números apropiados de modo que el coeficiente de una incógnita de una ecuación sea el negativo del coeficiente de la misma incógnita en la otra ecuación. Segundo, sumar las ecuaciones. Sume las dos ecuaciones para eliminar una incógnita y a continuación despeje la incógnita restante. Y tercero, calcular la segunda variable. En una de las ecuaciones originales sustituye el valor hallado en el paso 2 y calcule la incógnita restante. Aplicación 1. Vamos a resolver esto utilizando el método de reducción. Rafaela tiene 27.400 soles entre billetes de 50 y 100 soles. Si la cantidad total de billetes es de 374, ¿cuántos billetes tiene Rafaela de cada denominación? Solución. A ver, de la situación tenemos los siguientes datos. El número de billetes de 50 soles no sé cuántos hay, por eso le puse X. El número de billetes de 100 soles tampoco sé, le puse Y. Luego, del enunciado voy a tener el siguiente sistema. Observa. 50x más 100y es igual a 27.400 soles, que sería mi ecuación 1. ¿Cómo sale esto? Como esta cantidad de dinero está en billetes de 50 y 100, entonces multiplico ese valor por la cantidad de los billetes. No sé exactamente cuántos hay, entonces 50 por X. Si fuesen 10 billetes sería 500 soles. 100 por Y. Si tuviera, por ejemplo, 20 billetes, 20 por 100 serían 2.000 soles, ¿no es cierto? Entonces, no sé exactamente la cantidad, pero sí sé que suman 27.400 soles. Ahora, también me dicen de que la cantidad total de billetes de 50 y 100 es de 374, y es ahí donde nace mi ecuación 2.
Ahora, paso 1. Multiplicamos por menos 50 ambos miembros de la ecuación 2. ¿Ya? Observa, ¿por qué escogí 50? Porque quiero eliminar la x. ¿Ya? Entonces, si yo multiplico, menos 50 por x será menos 50x. Menos 50 por y, menos 50y. Menos 50 por 374 es menos 18.700. Por lo tanto, el sistema cambia. Ahora será 50x más 100y es igual a 27.400 y menos 50x menos 50y es igual a menos 18.700. Paso número 2, sumamos las dos ecuaciones del sistema. Observa, 50 menos 50 es 0, es por eso que esto se cancela o se anula. Y ya eliminé la variable x. Y luego más 100 menos 50 me va a dar 50 positivo. 50y. 27.400 menos 18.700 me quedan 8.700. Ahora voy a resolver esta pequeña ecuación para encontrar el valor de la variable y. Paso a dividir 50 y tendríamos 8.700 entre 50, quiere decir de que y vale 174, que serían los billetes de 100 soles. Luego, paso 3, reemplazo y en la ecuación 2 porque es la más sencilla, no solo está sumando. Si la reemplazaría en la ecuación 1 habría que multiplicar y dividir. Entonces, en la 2, x más y, que ahora vale 174, es igual a 374. Paso a restar 174 y me va a quedar 200. Respuesta entonces, Rafaela tiene 200 billetes de 50 soles, que es el valor de x, y 174 billetes de 100 soles, que era el valor de y. Ahora resolvemos la actividad 10 de esta experiencia. Primero me informo. Leamos la siguiente información y subrayemos los datos más importantes. Huella del carbono. El cuidado del ambiente es una de las principales preocupaciones en la sociedad actual y por ello se generan nuevas normativas y nuevos términos técnicos que se deberían definir correctamente. La huella de carbono, la cual se expresa en unidades de carbono equivalente, CO2eq, es uno de estos nuevos términos que cada vez está más presente en nuestra actividad. Se trata de un indicador ambiental clave, pues refleja los gases emitidos por un individuo o empresa. Estos gases que se acumulan en la atmósfera son los que producen el efecto invernadero. En síntesis, se puede definir la huella de carbono como el impacto que deja la actividad humana sobre el ambiente, es decir, la marca ambiental que genera una persona, producto u organización sobre el planeta debido a sus acciones diarias, totalizadas según parámetros de emisiones de dióxido de carbono, CO2, y otros gases de efecto invernadero, GI, liberados a la atmósfera. El cálculo de la huella de carbono permitirá, además de obtener el dato en sí mismo, reflexionar sobre los puntos donde hay que actuar para reducir las emisiones. Una vez leído, analizo la situación 1. Ahora calculemos la cantidad de emisión de carbono equivalente que se genera al preparar los alimentos para la festividad de fin de año. Si se tiene la información, por un lado, de que la cantidad de emisiones de carbono equivalente producidas por la quema de 1 kilogramo de leña es igual a 0,03 kilogramos más el doble de la cantidad de carbono equivalente producidos por el consumo eléctrico de 1 kilowatt hora. Y, por otro lado, la diferencia entre la cantidad de carbono equivalente que genera el quemar leña y el carbono equivalente que genera el consumo de energía es de 0,44 kilogramos. Preguntas. ¿Cuál es la cantidad de emisiones de carbono equivalente que se produce al cocinar alimentos con 1 kilowatt de consumo eléctrico? Y ¿cuál es la cantidad de emisiones de carbono equivalente que se produce al cocinar los mismos alimentos con 1 kilogramo de leña? Primero comprendemos la situación. Respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué significa huella del carbono? De la lectura que
vimos al inicio, respondo, la huella de carbono es el impacto que deja la actividad humana sobre el ambiente. Es decir, es la marca ambiental que genera una persona, producto u organización sobre el planeta debido a sus acciones diarias, totalizadas según parámetros de emisiones de dióxido de carbono, CO2 y otros gases de efecto invernadero, GI, liberados a la atmósfera. ¿En qué unidades se mide? La huella de carbono se mide en unidades de carbono equivalente. Letra C. ¿Qué significa cantidad de carbono equivalente? Es un indicador ambiental que refleja los gases emitidos por un individuo o empresa. Estos gases que se acumulan en la atmósfera son los que producen el efecto invernadero. ¿Qué datos nos proporciona la situación? La situación nos proporciona los siguientes datos. Primero, la cantidad de emisiones de carbono equivalente producidas por la quema de 1 kilogramo de leña es igual a 0,03 kilogramos más el doble de la cantidad de carbono equivalente producidos por el consumo eléctrico de 1 kilowatt hora. Y también que la diferencia entre la cantidad de carbono equivalente que genera el quemar leña y el carbono equivalente que genera por el consumo de energía es de 0,44 kilogramos. Siguiente pregunta. ¿Qué nos piden hallar las preguntas en la situación? En la situación 1 nos piden, primero, la cantidad de emisiones de carbono equivalente que se producen al cocinar los alimentos con 1 kilowatt hora de consumo eléctrico y la cantidad de emisiones de carbono equivalente que se produce al cocinar los mismos alimentos con 1 kilogramo de leña. Transformando los datos a expresiones algebraicas. Representamos con una letra las variables identificadas. A ver, la cantidad de emisiones de carbono equivalente producidas por la quema de 1 kilogramo de leña, no sé, le pongo X. Y la cantidad de carbono equivalente producido por el consumo eléctrico de 1 kilowatt hora, tampoco sé, le pongo Y. Ahora, todos tus compañeros habrán asignado la misma letra a las variables, justifica tu respuesta. Bueno, no necesariamente. Puede que algunos hayamos coincidido seleccionando las mismas variables. Otros han podido escoger cualquier letra para asignar las variables. Por ejemplo, A, B, C, M, cualquier letra del abecedario en sí, ¿no? Claro que en los libros te recomiendan utilizar como incógnitas X y Y, ¿no? Es la norma, se podría decir, ¿no? Por coloquio, por costumbre, pero se pueden usar otras letras. Ahora nos dice, escribe la expresión algebraica que representa los enunciados de la siguiente tabla. Para ello, considera las letras que elegiste para representar las variables. A ver, en el enunciado me decía, la cantidad de emisiones de carbono equivalente producidas por la quema de 1 kilogramo de leña es igual a 0,03 kilogramos más el doble de la cantidad de carbono equivalente producidos por el consumo eléctrico de 1 kilowatt hora. ¿Cómo lo planteé? Cantidad de carbono equivalente producida por la quema de leña era X. Es igual a 0,03 más el doble de ¿quién? Del carbono equivalente producido por 1 kilowatt hora, que era Y. Después me dice la diferencia entre el carbono equivalente que genera el quemar leña y el carbono equivalente que se genera por el consumo de energía es de 0,44 kilogramos. ¿Cómo se plantea eso? Es más sencillo, ¿no? X menos Y es igual a 0,44. Ya. A ver, ojo aquí. Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de dos ecuaciones en el que cada ecuación es lineal y tiene dos o más incógnitas. Por ejemplo, bueno, esto lo vimos al inicio en la teoría. No, y la solución de un sistema es una asignación de valores para las incógnitas que hace verdadera cada una de las ecuaciones. Es decir, resolver un sistema significa hallar todas las soluciones del sistema. Otra forma de verlo, para tener en cuenta. Continuamos, a ver, dice, expresa el sistema de ecuaciones que representa la situación anterior. Vamos a ordenar estos datos en un sistema. A ver, observa que la ecuación 1 ha cambiado un poquito. ¿Por qué? Porque a este más 2y lo he pasado al primer miembro. Para hacer eso, ¿qué hago? Simplemente le cambio el signo. Por eso que acá dice x menos 2y es igual a 0,03, que es mi ecuación 1. La ecuación 2 sí la copié tal cual.
Ahora, vamos a seleccionar una estrategia, ¿ya? O un plan. A ver, veamos. ¿Qué método o estrategia utilizarás para resolver los sistemas de ecuaciones? ¿Por qué? Bueno, en nuestro caso, vamos a incidir en el método de reducción o eliminación, ¿ya? Porque me resulta sencillo eliminar la variable x si modificamos el signo de los coeficientes de la ecuación 1. Como estaba en términos lineales, era más simple. Número 2. Describe los pasos o procedimientos a seguir en el método o estrategia elegida para resolver la situación. Bueno, esto lo sacamos de la teoría, ¿no? ¿Cuáles son los pasos del método por reducción o eliminación? Ajustar los coeficientes, luego sumar las ecuaciones y 3, calcular la segunda variable, ¿no? Esto ya lo hemos leído al inicio. Ejecutamos la estrategia o plan. A ver aquí, desarrollamos los pasos o procedimientos descritos para resolver el sistema de ecuaciones y determinar los valores de las variables. Y luego ten presente que durante la resolución iremos evaluando los procedimientos y los resultados obtenidos. Esto nos permitirá realizar ajustes y modificaciones a nuestros procedimientos planteados cuando no cumplen las condiciones de la situación. Ahora, del enunciado se tiene el siguiente sistema. Vamos a copiar el que habíamos visto en el paso anterior, ¿no? X menos 2y es igual a 0,03 y x menos y es igual a 0,44. Paso 1. Multiplicamos por menos 1 ambos miembros de la ecuación 1. En este caso sería menos 1 por x es menos x. Menos 1 por menos 2y, menos por menos me da más, es por eso que se convirtió en más 2y. Y menos 1 por 0,03 me da negativo de 0,03. Por lo tanto, mi sistema se convierte en menos x más 2y es igual a menos 0,03 y x menos y es igual a 0,44. Ahora, sumamos las dos ecuaciones del sistema. Tendríamos menos x más x o menos 1 más 1 es 0, se cancela. Más 2y menos 1y me va a quedar una y solita. Y menos 0,03 más 0,44 me va a quedar 0,41 que sería el valor de y. Paso 3. Reemplazamos y en la ecuación 2, que es la más simple. Sería x menos y, que ahora sé que vale 0,41, es igual a 0,44. Esto pasa a sumar al segundo miembro y me resulta que x vale 0,85. Recuerda que en una solución se debe tener un valor numérico para cada variable del sistema. A ver, reemplazamos los valores obtenidos de las variables en cualquiera de las ecuaciones y comprobamos la igualdad. En caso de no darse la igualdad, revisamos nuevamente nuestros procedimientos y realizamos los ajustes necesarios. A ver, ya sabemos cuánto vale x, 0,85, también y, 0,41. Yo lo voy a reemplazar en la ecuación 2, que es la más sencilla. Tendríamos x menos y es igual a 0,44. O sea, 0,85 menos 0,41, que resulta 0,44, es decir, la igualdad se ha comprobado. Luego, de tener los resultados de las variables, respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la cantidad de emisiones de carbono equivalente que se producen al cocinar alimentos con 1 kWh de consumo eléctrico? ¿Y cuál es la cantidad de emisiones de carbono equivalente que se produce al cocinar los mismos alimentos con 1 kilogramo de leña? Bueno, la cantidad de emisiones de carbono equivalente producidas por la quema de 1 kilogramo de leña es 0,85, ¿ya? Que era el valor de x. Y la cantidad de carbono equivalente producido por el consumo eléctrico de 1 kWh es 0,41, ¿no? Que era el valor de y. Reflexionamos, a ver, nos dice, ¿qué significa resolver un sistema de ecuaciones? Resolver un sistema de ecuaciones significa hallar el valor de las incógnitas o conjunto solución, que es el par de valores x y y que satisface simultáneamente las dos ecuaciones. Luego nos preguntan, ¿tendrá solución el sistema de ecuaciones si la representación gráfica de cada ecuación es paralela? Justifica tu respuesta. Bueno, esta teoría la vamos a ver en la siguiente sesión, pero te adelanto algo. Cuando las rectas son paralelas, o sea, si la representación gráfica de un sistema de ecuaciones
origina rectas paralelas no tendrá solución porque no se cortan en ningún punto. Aquí tenemos un cuadro para explicar o justificar esta respuesta, ¿no? Observa aquí, tenemos de que esta gráfica corresponde a un sistema incompatible, que no tiene solución. Por último, en general, sabemos que el hombre emite huella de carbono de dos maneras, directa e indirecta. La primera se manifiesta cuando exhalamos CO2 al aire, mientras que la segunda se presenta cuando, por ejemplo, nos trasladamos en un taxi, pues el movimiento de este vehículo emite dióxido de carbono. Como se puede observar, dicha emisión es a causa de nuestra necesidad y, por tanto, somos partícipes de dicha emisión. Ante esto, ¿qué reflexión te merece la frase? Si yo sé cuánto carbono equivalente emito en mis actividades diarias, ¿podré saber cómo gestionarlo? A ver, una propuesta a esta pregunta, ¿no? Si nosotros sabemos cuánto carbono, cuánto CO2 emitimos en nuestras actividades diarias, deberíamos reducirlas por una alternativa sostenible para transporte, como el uso de la bicicleta, por ejemplo, o caminar podría ser también, ¿no? Que no solo ayuda a mantenernos saludables, sino que no contamina nuestro ambiente. También podemos reducir el uso de agua caliente durante el aseo, ¿no? El baño, por ejemplo, reducir el uso de productos en aerosol, etcétera. Ahora te propongo un par de retos. Javier tiene 7 vehículos en su garaje, motocicletas y autos. ¿Cuántas motocicletas y cuántos autos tiene Javier si suman un total de 18 ruedas? Y segundo, una vendedora llevó al mercado 80 kilogramos de frutas entre plátanos y manzanas, cuyo importe total es de 536 soles. El precio de cada uno de ellos es de 9 y 5 soles respectivamente. ¿Qué cantidad de fruta había? Finalmente, vas a marcar cada uno de los criterios de tu autoevaluación, que son los aprendizajes de mi actividad. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima sesión. No olvides enviarme tus evidencias. Permiso.